Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Bueno, hoy es viernes, entonces como todos los viernes, aquí tenemos al hombre de los viernes, don Bernardo Matías. Bienvenido, saludos. ¿Qué es eso de don? Respeto a las canas. Bueno, sí, saludo a todos los amigos y amigas televidentes, estamos aquí de nuevo, como todos los viernes. Hoy vamos a ver una tercera parte de la serie Odios que Matan. Hoy, ¿qué parte toca de Odios que Matan? Primero vimos la primera parte, la misoginia, el odio hacia la mujer. Una segunda parte fue el de la intolerancia religiosa. ¿Y hoy? Y hoy vamos a ver xenofobia y racismo. Que tienen que ver con el odio, rechazo al extranjero. Aunque es distinto, se supone distinto. Esa es la xenofobia. Exactamente. El racismo es... Son dos cosas que se parecen, Se ¿verdad? parecen, sí. Y que regularmente están vinculadas, pero no son exactamente lo mismo. No hay manera de tú separar la xenofobia del racismo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en xenofobia, digamos que durante los conflictos que hubo en la Primera y Segunda Guerra, alemanes y franceses, que no son muy distintos étnicamente, son caucásicos europeos, tenían esos odios, pero ahí no era por racismo, sino por xenofobia. Sí. Y algo que vamos a ver más adelante, y toda la empresa colonizadora, los exterminios y todo el sustento ideológico que hubo de la colonización, hubo un sustento racista, no xenofóbico. Exacto. Sí, ahora, la xenofobia en Europa, en el momento actual, es uno de los temas de alta prioridad de los gobiernos. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una combinación de xenofobia y racismo. E incluso como el mismo Biden ha hablado de un racismo sistémico, sí, estructural. Hay una frase muy interesante de Gabriel García Márquez, que lo pone en los labios del juez que está llevando el caso de Santiago Nazar, en la crónica de una muerte anunciada, donde el juez dice: dadme un prejuicio y te levantaré el mundo. Es como parafraseando la frase aquella de Arquímedes. De Arquímedes: dadme un punto de apoyo y te levantaré el mundo. Y después de esa frase de Arquímedes tenía un contenido no solo filosófico, sino que estaba hablando de la física. Sí, pero de la palanca. La palanca. Aquí se está haciendo una extrapolación de esa frase a los elementos ideológicos y de prejuicio, hasta dónde pueden conducir los prejuicios en una sociedad. Y toda la novela gira alrededor de los prejuicios y la cosmovisión ideológica frente al tema del pudor, el tema de la virginidad, el tema del respeto. Los que han leído la novela podrán entender lo que estamos diciendo, pero aquí no vinimos a hablar de la novela Crónica de una muerte anunciada, sino del tema de xenofobia y racismo. Pero ese punto de partida, en la reflexión de hoy, de dadme un punto de apoyo, dadme un prejuicio y te levantaré el mundo, iniciamos con ese tema para entender la fuerza que tiene un prejuicio en una sociedad, en una persona, para mover cosas, para empujar situaciones, procesos que llevan al grado no solo de odio, sino también de matar, igual que los otros casos que hemos visto. Nosotros hemos hablado de tres temas, pero hay otros odios que matan, pero no nos vamos ahora a convertir este programa en odios que matan. Hay una española que habla de la aporofobia, Cortina, refiriéndose al odio hacia los pobres. Sí, eso se ha estado estudiando mucho. Un concepto que, sí, como el odio hacia los pobres conduce a prejuicios, a estigma y a persecuciones nada más por la condición de pobreza. Y crímenes como en Brasil, por ejemplo, a los niños de las calles. Exacto. Lo ejecutan en Brasil y nadie El doctor Jorge Cela, fallecido, sacerdote jesuito, colega suyo, antropólogo también. Fue
no fue mi profesor, mi mentor. Sí. Y hoy acabamos de enterarnos también de la muerte de Tom Lluvere, un querido amigo, también sacerdote, sí, Tom Lluvere. Se nos han ido dos grandes... gente muy auténtica, muy buena y solidaria. Dos grandes cerebros. Jorge Cela trabajó mucho el tema. Él no decía, usaba el término aporofobia, pero sí decía que de los grandes mitos y sesgos que había, que decían, bueno, para combatir la delincuencia hay que acabar con la pobreza. Decía, pero es que no equivale. O sea, ¿quién ha dicho que la mayoría de los delincuentes, ladrones o lo que fuera, es porque son pobres? ¿O quién ha dicho que los peores delincuentes y corruptos y ladrones son pobres? No. Y además decía, ¿dónde sale la mayoría de la gente que se levanta todos los días a trabajar? Son pobres. Entonces, no es verdad que pobreza equivalga a delincuencia. Sí. Y tenemos otros odios como el de la homofobia y hay un elemento en la humanidad, en los seres humanos y en muchas sociedades donde esos temas de odio son más fuertes que en otros e incluso están institucionalizados en unas sociedades, en otras no. Ahora, cuando hablamos de xenofobia, hay, como decíamos ahorita, hay como la gente cree que hablar de xenofobia es lo mismo que racismo. Xenofobia es esencialmente odio al extranjero. Y esa es una práctica muy milenaria. Si tú entras a la Biblia, tú vas a encontrar, antes de la época de Jesús, muchos elementos xenofóbicos. E incluso la xenofobia era tan fuerte que en la Biblia, en el judaísmo, aparece como un principio ético el respeto al extranjero. E incluso los judíos, cuando hablan del diezmo, que es parte de su cultura religiosa hasta el día de hoy, dicen que parte del diezmo debe destinarse al cuidado de los extranjeros y otra parte al cuidado de las viudas y a la subsistencia de los sacerdotes. Es decir, el extranjero tenía un lugar especial en la ética del judaísmo. Y repite muchas veces, recuerda que tú fuiste extranjero en Egipto. Exacto. O sea, tú te puedes ver en ese espejo. Lo dice muy explícitamente. Eso quiere decir que el tema de la xenofobia era un punto muy serio en la cultura judaica. Y después vamos a encontrar los conflictos entre el judaísmo, los judíos y los samaritanos. Pero ese conflicto de los samaritanos y los judíos, el odio hacia los samaritanos que tenían los judíos, tenía más una base religiosa. Por los samaritanos tenían una cultura religiosa más pagana, politeísta, que había una confrontación, pero los dos tienen una misma raíz, que es la raza semita, o la etnia semita, porque el concepto de raza fue eliminado, eso no existía ese concepto. No, y después ya eso se revisó científicamente, no existe tal cosa. Pero en ese entonces, la pregunta es, ¿cuándo comenzamos a hablar de raza? Y al hablar de racismo, estamos hablando de una ideología que se sustenta en la superioridad de una raza o grupo sobre otro, tomando esencialmente como referente aspecto físico y de color de la piel. La xenofobia no necesariamente refiere a ese tema. Entonces el racismo opera más como una ideología. La xenofobia es un sentimiento, un prejuicio hacia el extranjero. El racismo es una construcción ideológica de la colonización aquí en América. No estoy hablando de Asia ni de África, aquí en América. La diferenciación de blanco, negro es una construcción que viene acompañada de la colonización e incluso con toda una teoría y una antropología y una teología de la raza. Antes que de los negros, con los aborígenes. Por ejemplo, sí, primero con los aborígenes, con los pobladores originales de América. Por ejemplo, había una concepción que en antropología le llaman el monogenismo. Monogenismo. Sí, que quiere decir esa concepción antropológica que asume
que el hombre tiene un origen único, un punto común de donde nace. Y eso es de que lo puro, lo original, y lo que no esté conectado a eso no se considera puro. Pero vamos a pasar a una pausa que nos están pidiendo y cuando volvamos usted me va a desarrollar esa idea. De acuerdo. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Vamos a ver ese concepto que usted esbozó. Del monogenismo, que es una corriente antropológica y también es parte de la teología clásica del cristianismo y de otras religiones. El hombre, el ser humano, que tiene un origen único. Después hay otra corriente que es la llamada poligenista, en antropología, que dice no, el ser humano tiene diversos orígenes. Pero ¿qué pasa con la corriente monogenista, o la que ve un único origen? En el contexto de la colonia y toda la antropología y la teología que acompañó la colonización, dicen, Adán y Eva nació blanco, fue creado blanco, y en la medida que fue teniendo color de piel negra, fue degenerando. Es decir, se ve la negritud como una degeneración del ser humano. Hasta fruto del pecado incluso. Bueno, después va a haber otras corrientes teológicas que van a decir que la piel del ser humano se volvió negra. Por el pecado. Por el pecado. Qué barbaridad. Pero eso, detrás de todo eso está una justificación de la esclavitud. Al tú ser un degenerado, al tú ser un hombre de pecado, inferior, lo que merece es ser esclavo. Sí, una visión. Sí. Y recuerda la visión de Platón, que Platón hablaba de que hay seres humanos que nacían para ser esclavos y otros para gobernar. Sí, esa corriente, el hombre superior, esa cosa. El hombre superior. Después, posteriormente va a venir otro filósofo alemán llamado Nietzsche, que va a justificar mucho la superioridad de la raza aria, donde va a hablar de ese hombre superior. Del superhombre, aunque del después superhombre. Hay gente que lo ha releído, reinterpretado. Sí, pero y dice que los nazis un poco manipularon eso, que no era exactamente así. El problema es que tú puedes hacer un planteamiento y otros lo toman, para hacer mucho mal. Exactamente. Pero volviendo, lo que quiero decir, tú ves cómo hay una concepción teológica, antropológica, para justificar un hecho histórico que es el de la esclavitud. Sí. Entonces, en América, los europeos se inventaron la idea de los blancos, los indios y los blancos. Y junto con eso viene otra corriente antropológica que hace una clasificación de la historia de desarrollo de la humanidad, donde habla de barbarie, primitivismo y civilización. Entonces, ¿quiénes son los civilizados? Los civilizados, los europeos, blancos. ¿Y quiénes son los bárbaros y primitivos? Los indígenas y los negros. Ese pensamiento eurocéntrico, como llaman algunos, sigue todavía determinando las relaciones entre los pueblos, incluso pero la formación. Por supuesto, hasta los organismos internacionales. Y la formación en las escuelas incluso. En las escuelas, la teología que se enseña, la historia, cómo se enseña. Las artes. La historia, exacto, las artes, la historia desde los blancos, como que la historia fue escrita por los blancos. Tú andas un recorrido a veces por las catedrales, por ejemplo. Yo soy antropólogo y una de las cosas que más me duele es visitar catedrales a veces cuando voy, porque los guías, no es porque lo oculten, es la historia que ellos han aprendido, comienzan a hablarte de la catedral y no te dicen nada de la cantidad de personas que murieron. Los esclavos que fueron utilizados para construir esa catedral. En la catedral de aquí, no nos vayamos más lejos, ahí murió mucha gente para que se levantara esa catedral y se levantara el alcázar y todo. Pero no se te habla de eso. No se habla. No sé si tú has visitado una sala, perdón, que sí, viene muy al caso, del Centro León, que me parece una idea brillante, inteligente, que donde habla de las raíces africanas nuestras también, hay una sala en que para tú ver
esa exposición, está la pared, pero tienen unos huecos y tú tienes que observar por esos huecos. Es para provocarte una reflexión. Sí, Nuestra sí, sociedad sí, históricamente ha querido esconder nuestra raíz africana. Se habla de la madre patria, de la patria indigenista, pero no se quiere hablar de la... No se quiere hablar, pero en los hechos nos sale África por donde quiera. Cuando bailamos, cuando comemos. Sí, pero para ponerte otro ejemplo, hay libros de texto, no conozco el libro de texto de historia que se está utilizando en este momento, pero tradicionalmente los libros de texto de historia se han caracterizado por tener muchas páginas de la sociedad taína y 3 o 4 páginas del esclavismo. Y resulta que los años de esclavitud son más que los años de la sociedad taína colombina, porque no estamos hablando hacia atrás. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Una manera de esconder en la formación de la historia la esclavitud. Y tú agarras toda la historia nuestra, es una historia escrita desde los blancos o para resaltar el indigenismo, pero muy poco de nuestras raíces africanas. Pero y alguien me va a decir que eso no es racismo. Para resaltarlo, para negar lo otro, porque no es tampoco amor al indígena. También, es para decir, tú fíjate, aquí se inventaron la ridiculez de ponerle en la cédula a la persona de que color indio. Hay una frase que nosotros usamos que yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con esa frase, de que el negro lo llevamos detrás de la oreja. Digo, no. No, eso es muy racista. No. Y denigrante. El negro lo llevamos delante de la oreja. No, y además, o sea, no tampoco hay que decir que llevamos, porque eso es como si fuera una mancha, una mácula, y no. Pero, pero también de algo que está escondido. Sí, obviamente. Y la negritud no está escondida, no está detrás de ni nada. Ni debe esconderse. Entonces, lo que estamos heredando de la colonia es esa concepción racista que ha tenido muchas consecuencias en nuestras sociedades. Cuando hablamos de racismo, por eso algunos dominicanos dicen, aquí no hay racismo. Es que el racismo tiene 4 dimensiones. Hay otras que se podrían extender, pero la más principal... ¿Cuáles son esas 4? Cuando opera como ideología, que es que hay una concepción en la sociedad, incluso dentro del mismo Estado, que esa concepción sistémica, estructural, de esa relación de superioridad de una raza sobre otra. Cuando opera como prejuicio, el prejuicio son sentimientos, reacciones, actitudes. Y cuando opera como segregación, que cuando se separa a un grupo, se le aísla de la sociedad. Apartheid. Como el apartheid. O cuando se convierte en exterminio, donde se eliminan, se asesinan. Esa es la llamada limpieza étnica. La limpieza étnica. Entonces, República Dominicana, lo que nosotros podemos decir esencialmente es que tenemos racismo como ideología y prejuicio. ¿Cuándo opera como prejuicio en República Dominicana? El rechazo del dominicano o el prejuicio del dominicano hacia los negros, con frases, organización del trabajo, forma de relacionamiento. Ahora, como ideología, se manifiesta en el anti-haitianismo, en una manera de pensar del dominicano y de un sentimiento de superioridad frente al haitiano. Bien, donde el dominicano ve al haitiano como un ser inferior. Y eso es lo que un propio intelectual haitiano le llamó el bobarismo de la sociedad dominicana, haciendo referencia a aquella novela de Madame Bovary. De Flaubert. Ajá, de Flaubert. Y su conflicto de identidad, etc. Entonces el dominicano tiene ese conflicto entre que quiere ser blanco, pero nunca llega a ser blanco, pero no quiere ser negro, pero está más cerca del negro que del blanco. Y somos una síntesis cultural, por eso Arturo Sabater, Jiménez Sabater, construyó una idea que después se convirtió en todo un movimiento cultural, que era un pueblo café con leche. Es decir, esa mezcla cultural de 2 identidades, que da una tercera identidad, que es la identidad mulata. Bien, vamos a poner otro puntito ahí, vamos a la pausa y volvemos.
odios que matan, la tercera parte, el racismo. Entonces, en América Latina, resumiendo, se han generado dos caminos que expresan el racismo en América Latina. El odio, el rechazo, la discriminación, los prejuicios contra los indígenas, odio, rechazo, discriminación contra los afrodescendientes, que es el concepto más apropiado, antropológico, no negro. Y cuando hablamos de indígenas es preferible decir de las poblaciones originarias de América. Exactamente. Que ahí no hay ningún estigma ideológico ni racista. A poblaciones originarias de América. Los dueños de la tierra. Afrodescendientes. Los otros fue que vinieron a Entonces, estos muchachos que están aquí trabajando con nosotros, tú y yo somos afrodescendientes. Claro. Con influencia europea también, porque estamos hablando en castellano, sí. En español. O castellano, pero sí, dominicanizado. Exacto. Porque mira, se han hecho estudios donde la sonoridad de nuestro castellano tiene elementos de influencia africana, como por ejemplo, el cómo tú estás. Sí, apocopar palabras. Eso es lo que se llama la antropología del lenguaje, la economía del lenguaje, sí, o de la lengua, cómo tú estás. Pero eso es muy africano. La economía de la lengua, reduciendo la cantidad de palabras para referir. Algunos se han ido un poquito más lejos de que ese cómo tú estás es como un ritmo de tambor. Como tú estás. Bueno, porque, ¿verdad? La africanidad es muy rítmica. Muy rítmica. Tiene una musicalidad en sí misma, dicen algunos. A mí me gustaría que los muchachos nos presenten un cuadro que yo traje, como me gusta a veces traer, ¿verdad? Y que lo proyectemos, para que veamos lo que ha significado el racismo en términos de crímenes raciales. Ese cuadro que tú estabas presentando, por favor, ese, ahí. Ahí, ¿qué tenemos ahí? Sí. Ahí estamos viendo unos datos de un libro de Moema Bieser y Marcelo Grondin, donde aproximadamente 70 millones de población aborigen fueron exterminadas por la colonización. Increíble. En el Caribe, 4 millones. Eso es mucho más que el Holocausto. Sí. México, 23 millones. Los Andes, Incas y otros, 14 millones. América Central, había 5.6 y 13 millones de indígenas y el 90% fue exterminado. América del Sur, cerca de 1 millón de indígenas. Brasil, 5 millones, especialmente los Yanomami, que todavía lo están exterminando a los Yanomami. Estados Unidos, 16 millones de pueblos originarios en Estados Unidos. Canadá, cerca de 2 millones. Y yo agrego dos datos que son el apartheid y el nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo de Hitler. Ajá, de Hitler y el nazismo. Se habla de 6 millones, pero fueron entre 11 y 12 millones porque los gitanos son invisibilizados. Ahora hay todo un movimiento. Sí, ahí estaban los armenios y los descendientes de europeos de territorio colonizado. Eso es una historia también, que fueron asesinados. Polacos también. No, pero también había una descendencia porque Alemania llegó a tener una colonia, no tanto como Francia o Inglaterra. Fueron ejecutados judíos. Sí. Y esos descendientes de alemanes y africanos fueron exterminados todos. Comunistas, etcétera. Y decenas de miles de sudafricanos, negros en Sudáfrica. Es decir, tenemos una historia de dolor también, producto de algo que no tiene la más mínima explicación, que tú odies y desprecies a un ser humano por el color de su piel. Por la apariencia física. Bien, muchísimas gracias a Bernardo Matías, antropólogo social, el hombre de los viernes, por darnos esta explicación sobre un problema muy serio que todavía existe en la humanidad, que es el rechazo al otro porque usted lo vea diferente o porque sea de un país distinto. Una cosa absurda hoy, pero existe lamentablemente. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.